Paisajes sombríos, bosques tenebrosos, ruinas medievales, criptas, pasadizos secretos, esqueletos, vampiros, demonios, personajes fascinantes, extraños e insólitos, cándidas damiselas en peligro. Sin duda que se nos vienen a la mente historias de fantasmas, películas de terror. Nuestra imaginación se echa a volar, entonces irrumpe el término gótico y pensamos en estilos, arquitectura, modas. Es todo eso y mucho más. Y en esta oportunidad voy a referirme a la literatura y un poco a la vertiente cinematográfica, su heredera en el gusto popular. Empecemos. Casi a final del siglo XVIII en Inglaterra hubo una cierta fascinación por la arquitectura medieval, específicamente por el estilo gótico, y por esa época previa a la Ilustración, al racionalismo, a la Reforma protestante y a los descubrimientos científicos. Entonces, el adjetivo gótico designa a todo ese movimiento de gusto por el pasado medieval, y fue el nombre que se le dio a la literatura producida en la segunda mitad del siglo XVIII. Durante dicho siglo, conocido como el siglo de la Ilustración, las personas creían que eran capaces de explicarlo todo mediante la razón. La literatura de esos años estaba plagada de ensayos filosóficos y de novelas de costumbres que reflejaban la realidad. Sin embargo, en el último tercio del siglo surgió una nueva corriente, esto es el gótico, historias que incluyen elementos mágicos, fantasmales y de terror, poniendo en tela de juicio lo que era real y lo que no. La literatura gótica tuvo su momento de esplendor, que es cuando se asientan las bases del canon, hasta las dos primeras décadas del siglo XIX. El género pervive en la literatura victoriana, aunque entonces existían otras preocupaciones. Observamos componentes góticos en las novelas de las hermanas Emily y Charlotte Bronte, en Estados Unidos en los relatos de Edgar Allan Poe y también en autoras en lo que se denomina gótico femenino norteamericano. Se asume que la primera novela gótica data de 1764. Se titula El Castillo de Otranto y fue escrita por Horacio Walpole. Claro que utilizó un seudónimo para su publicación, y es que le daba un poco de vergüenza escribir historias de fantasmas, pues temía que se burlaran de él. El Castillo de Otranto es la historia de Manfredo, un príncipe que vive en un castillo usurpado, el que, claro, se encuentra encantado por el príncipe legítimo Alfonso. El castillo aquí es el símbolo del poder, y la narración se genera a partir de ese núcleo de lucha entre estas dos fuerzas. Walpole se inspira en romances medievales y lo combina con los rasgos que distinguirán a la nueva novela inglesa en aquel entonces en construcción. Las características de la novela gótica serían el gusto por lo irracional, lo desproporcionado y como forma de reacción contra la armonía y el decoro del neoclasicismo. El tema fundamental es el de la transgresión, que va desde la heterodoxia religiosa, la depravación moral, hasta la perversión sexual. Todo eso se concreta en imágenes recurrentes como fantasmas, profecías, sueños, pesadillas, muertes violentas, pasiones desencadenadas, etc. Pero la más popular de este periodo será la escritora Anne Radcliffe. Ella escribió 6 novelas, entre las que destaca Los misterios de Udolfo, de 1794, en donde una joven francesa, Emily, es llevada a los Apeninos italianos tras la muerte de sus padres y encerrada en el castillo del esposo noble de su tía. Allí se delinean las características del que será su estilo, las cuales vemos incluso hasta ahora en la literatura y el cine, aunque por supuesto con variantes. Heroína en apuros, siempre joven e inocente, acechada por todo tipo de peligros, reales e imaginarios, a veces sobrenaturales, pero que al final tienen explicación. Se trata de una joven reprimida por figuras patriarcales, sea un padre, un tío, un amigo del padre o un tutor. Radcliffe hace una distinción entre las novelas góticas escritas por hombres y las que fueron escritas por mujeres. Revisemos. Ella distingue entre terror y horror. Las mujeres escriben desde el terror y algunos hombres escribirían desde el horror. Por ejemplo, descripciones muy truculentas de cadáveres, etc. Radcliffe señala que el terror despierta las facultades, nos hace imaginar, mientras que el horror produce el efecto contrario, paraliza, aniquila las facultades y la inspiración. En las novelas de Radcliffe se escribe desde el terror, siempre latente, porque el resto lo imaginamos los lectores. Novela gótica por excelencia es Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley, de 1818. Más evolucionada desde el punto de vista narratológico, es en parte epistolar. Hay varias voces que ofrecen diferentes perspectivas, relatos dentro de otros relatos, pero conserva la esencia del género gótico, escrita desde el terror. La autora explica en el prólogo cómo se desarrolló el germen de esta historia durante una noche de tormenta y cuenta cómo imaginó a su personaje. También escribieron obras con elementos del género escritoras renombradas y donde cabe mencionar a Jane Austen,
y La abadía de Northanger de 1818, Jane Eyre 1847, escrita por Charlotte Bronte, y Cumbres borrascosas del mismo año de su hermana Emily Bronte. El gótico femenino norteamericano, por su parte, posee características bien definidas. A diferencia del gótico masculino y su visión de lo sobrenatural y metafísico, el mal, la culpa y el castigo, para las escritoras góticas, los relatos sobrenaturales representan un mundo real, en el que hay cosas y experiencias aterradoras y espantosas, entre ellas la marginación de la mujer y su permanente silenciamiento. Es decir, el mal estaba relacionado con lo social, con todo aquello que la sociedad consideraba vetado para la mujer y las numerosas injusticias que se cometían contra ella. En Charlotte Perkins Gilman encontramos un relato magistral, El papel de pared amarillo, de 1892, en el que lo doméstico, el miedo a la vida conyugal, la maternidad frustrada y el encierro producen una atmósfera asfixiante y de angustia. Edith Wharton, en tanto, escribe un relato escalofriante, Careful, 1916, a través del cual critica la violencia psicológica ejercida contra la mujer, las estructuras de poder y el feminicidio, que aunque simbólico en la obra, no por ello resultará menos aterrador. Volviendo a Inglaterra, durante las primeras décadas del siglo XX, destaca Daphne du Maurier, de quien ya me he referido en otro vídeo. En su obra aborda asuntos como género y poder, los celos, el complejo de Electra o el mito de Barba Azul. En las novelas Rebeca, Mi prima Raquel y algunos relatos nos encontramos con fantasmas, la imaginación desbocada y obsesiva de los personajes, casonas antiguas, bosques y oscuros secretos, ingredientes que las convierten en obras herederas del género gótico. El cine, sin duda, es donde más se ha sacado provecho del género, ello debido a la fascinación que experimenta el ser humano ante lo desconocido, lo ominoso, aquello que nos aterroriza, más aún si le sumamos los elementos visuales, desde las muchas versiones de Drácula y Frankenstein hasta la extensa filmografía de Tim Burton. Buen ejemplo lo constituye la película La Cumbre Escarlata, en la que su director, Guillermo del Toro, actualiza el género al elaborar una nueva percepción sobre lo bello y lo terrorífico. Además, transformar la visión del género gótico. Lo cierto es que esta cinta reúne prácticamente todos los elementos, pero mientras que en los libros del canon los fantasmas son seres imaginarios o meros delirios de sufridas heroínas, en la película la amenaza radica en lo que rodea a la protagonista, fantasmas y un retorcido secreto familiar. El mal tiene sus matices y el atractivo villano aparece como un ser ambiguo, atrapado entre secretos y un amor trágico. Cito a Edmund Burke, quien puede definir mejor a la figura central de toda novela gótica. Él dice: el antihéroe del género se encuentra en plena contradicción, pero sobre todo en mitad de la noción entre lo beatífico y lo demoníaco. En resumen, podemos decir que la narrativa gótica surge en Inglaterra como rechazo a la racional ilustración del siglo XVIII con su equilibrio y que busca evadirse a épocas pasadas, específicamente el período medieval del cual admira su arquitectura. El canon gótico es transgresor, suele contemplar elementos como el gusto por los paisajes exóticos, bosques sombríos, mazmorras, aparecen cadáveres, espectros, muertos vivientes y mundos sobrenaturales, y los sueños y pesadillas también tienen un lugar relevante por la alternancia entre realidad e irrealidad. Este canon también incluye personajes masculinos dominados por sus pasiones, inteligentes y enigmáticos, siempre atractivos, a veces castigados por la culpa, mientras que las heroínas, símbolo de pureza e inocencia, necesitarán de la ayuda del héroe para sortear los peligros que las acechan y donde el amor será un rasgo imprescindible para restablecer el orden perdido. Surgieron importantes autores y autoras del género en Inglaterra, Estados Unidos y otros países, el que fue evolucionando e incorporando diversas temáticas y motivos universales que se expandieron conforme avanzaba el siglo y hasta nuestra época. Estas obras han develado los temores y fantasmas de la mente humana, con sus eternas búsquedas y contradicciones, y donde las doncellas posmodernas se enfrentan al mal. Mucho de este género pervive a través de la cinematografía, la cual ha sabido sacar provecho al lado oscuro del alma y su permanente oscilación entre lo sublime y lo terrorífico. Aunque el gótico del siglo XXI, el cual incorpora la parodia y el pastiche, no pretende restablecer orden alguno, demostrándonos que ni en este mundo o los otros mundos nos encontramos del todo a salvo.